Amigos televidentes, nuevamente en Contrapesos para continuar conversando con Giancarlo Guerrero, quien es miembro del partido Un Nuevo Tiempo acá en el estado Falcón. Es bueno recordar también que Giancarlo Guerrero ha venido desarrollando una actividad a favor de los derechos humanos y parte de estos derechos humanos tiene que ver precisamente con la asistencia a la salud que lo prevé la Constitución Bolivariana de Venezuela, el derecho a la vida, no tan solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los recursos que debe proveerse a un individuo para que tenga eso, vida. Y entre ellos, el agua. Recordemos que el agua es vital, es un recurso renovable, pero es un recurso vital para la vida. Acá, en los tiempos de la democracia, y hay que decirlo con mucho sentido de justicia, se construyeron 83 represas, estas represas de las cuales correspondieron 9 al estado de Falcón. Unas fueron para tratamiento de lo que tiene que ver con la potabilización del agua, este importante recurso, y otras para riego tanto agrícola como pecuario, y que permitió que Falcón fuese uno de los estados productores de leche, creo que el segundo estado productor de leche, tiempos atrás. Bien, el agua. Es importante entender de que el Estado le garantiza al gobierno y a las entidades regionales un recurso financiero plasmado en lo que tiene que ver con la ley de presupuesto para que éste opere en funcionamiento operativo para atender todo lo que tiene que ver con la estructura del Estado, bien sea nacional o regional, y lo que corresponde a las obras de infraestructura para que el Estado realmente funcione o que funcione esta infraestructura. ¿Sientes tú, Giancarlo, que se han violentado acá derechos humanos cuando el agua, por ejemplo, no está llegando a la península de Paraguaná, cuando acá aquí mismo en Coro tenemos problemas del agua, cuando tenemos fuentes de agua en la Sierra Falconiana, puesto que ya hay bastante agua subterránea? Lo que no ha habido es un diagnóstico, una política, una investigación oportuna para poder aprovechar este importante recurso. Porque aquí tenemos universidades y la universidad es la fuente del conocimiento. Bueno, imagínate, hablar que obviamente, imagínate la escasez que te estamos presentando nosotros en la garantía de gozar del servicio de agua, que además es un vital líquido. Comentaba cuando veníamos al programa que incluso el agua ha sido considerado por la Organización de Naciones Unidas como un derecho humano universal, a la cual todos los seres humanos tenemos derecho al acceso del agua, porque además está muy relacionado con el tema de la vida, es el vital líquido. Y en el estado de Falcón, pues por falta de políticas coherentes, oportunas, para garantizar este derecho a los ciudadanos, pues vemos la situación que estamos viviendo. El año pasado, los expertos determinaron que había que, en virtud de la crisis, porque tú sabes que el tema del agua, escuchaba a la gobernadora con una excusa muy triste para los falconianos, y es para escurrir el bulto, que decía que el responsable era el fenómeno del Niño. ¿Okay? El fenómeno del Niño, que es en efecto, estamos atravesando por el fenómeno del Niño, que es un fenómeno climatológico que no solamente afectó a Venezuela, también ha afectado a los países vecinos. Por ejemplo, Colombia, y Colombia no está pasando por la situación que vivimos nosotros, porque allá hubo planificación, inversión, se atendió a tiempo la situación. Cuando en el 2013 se habló del fenómeno del Niño, que ya se tenía conocimiento que iba a atravesarse por esta situación, era el momento oportuno para diseñar políticas públicas que generaran la posibilidad de solventar o manejar de alguna otra manera la situación que se nos venía. Porque es que además Falcón no es su primera vez que atraviesa un proceso de sequía. En el 2003 también vivimos un proceso de sequía, pero hubo oportunamente, estaban los profesionales con altos credenciales en la hidrológica falconiana y tomaron las medidas a tiempo para solventar, y no sentimos el efecto de la sequía en el 2003, por lo menos no tan fuerte como la vimos. Acá por intereses incluso políticos son los responsables de lo que hoy estamos viviendo. El año pasado los expertos en materia hídrica le propusieron a la gobernadora que por la falta de las políticas a tiempo que se habían dado, había que tomarse algunas medidas para evitar el colapso de los embalses que teníamos en el estado. Y se le pidió un racionamiento de 5 días. Pero la gobernadora, como era un año electoral, para no generar crispaciones sociales, ¿qué hizo? Pues desconoció esto, no le dio el ejecute a ese planteamiento,
y hoy tenemos entonces un racionamiento de 5, sino de 10 días que son tan tristes. Tú sabes el daño que hace almacenar agua y luego tomártela. Y todo el daño que hace esta situación para la salud incluso del ser humano. Bueno, ante esta situación tan lamentable que además tiene elementos de no tener las previsiones a tiempo de la aplicación de políticas públicas coherentes, precisas, oportunas, también está que quienes hoy manejan la hidrológica, ¿quiénes son? Personas que están allí por situaciones políticas y no porque tengan la preparación, que era lo que estábamos hablando hace un rato acá, el tema de que sea un funcionario que esté preparado para ejercer la función que se le está encomendando, que es una tarea titánica, es la función pública, hermano. Tú vas a ser el garante, cuando estás en el servicio público eres el garante de los derechos de los ciudadanos y eres el representante del Estado, tu actitud compromete la función del Estado como estamento jurídico, como estamento de responsabilidad a nivel internacional y a nivel interno con los ciudadanos. Entonces, tener a políticos por capricho, por intereses partidistas, en el ejercicio de la función pública, personas que no tienen ni la menor idea de lo que van a hacer, pues traen consecuencias tan devastadoras como las que hoy estamos padeciendo en Falcón por el tema del agua. Ni la gobernadora sabe dónde está parada con el tema del agua. Entonces, como no sabe dónde está parada, prefiere echarle la culpa al fenómeno al niño y no a la ineptitud y la ineficiencia y a no haber elaborado políticas públicas oportunas para solucionar este problema. Amigo presidente, fíjense lo siguiente. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recoge, pues, en su articulado, que el agua se convierte en un recurso de derecho, alguien debe tener la responsabilidad y esa persona no debe enviarla o asumírsela en el nombre de otro, o sea, no puede ser de otro, es de una persona de carne y hueso. Por eso que es importante que cuando un funcionario público jura, cuando hace el juramento y le dicen pues que jura usted cumplir con la ley, la Constitución y las leyes, y donde señalan igualmente de que Dios y la justicia os demandará si no la cumplen. Bueno, es eso. El agua forma parte de las responsabilidades que debe cumplir un funcionario público porque está en la Constitución. Es un derecho vital, derecho de vida. ¿Crees que la gobernadora puede ser demandada por eso? Claro, en el futuro pudiesen haber acciones legales incluso de carácter internacional contra... Hay que visualizar, te explico un poco esto acá para continuar desarrollando la idea del agua, que es de la propuesta que tiene Un Nuevo Tiempo ante la Asamblea. La responsabilidad internacional siempre va a ser del Estado, siempre va a ser el Estado y dependiendo los órganos donde vamos buscando que se determine esa responsabilidad, también se puede prejuzgar o juzgar la responsabilidad individual del funcionario que tuvo X responsabilidad en un momento determinado dentro de la función pública y que por omisión, negligencia, no hizo lo que había que hacer y genera daños colaterales a la ciudadanía. Mira, como Un Nuevo Tiempo es un partido tan interesantísimo, yo que ahorita pertenezco a sus filas, a la dirección regional y que puedo compartir con ellos y conocer pues la esencia y esa vocación de servicio que tenemos desde el partido. Nosotros no solamente queremos criticar, pues, sino que incluso hemos propuesto, Antonio, ya nuestro diputado Luis Stefanelli está montado desarrollando una ley programa, que así se va a llamar, para atacar quizás no de carácter inmediato el problema del agua, pero sí para evitar que en el futuro esto pueda pasar. Esta ley programa establece o pretende establecer que el Estado se comprometa, no solamente el tema de la inversión, a dar la inversión necesaria para atender la situación hídrica en Falcón, sino también a buscar las maneras de exploración de pozos, que en el caso, incluso en Coro, tengo entendido que hay como 16 pozos, de los cuales 4 solamente están siendo utilizados. Y hay 34 pozos. Bueno, imagínate. Inventariados. Ya inventariados, y solamente 4 o 8 pozos están funcionando, algo así es la información que se me ha aportado. El Estado ha dicho que no tiene ni siquiera la gobernadora, pues que no tiene los recursos para hacer la exploración de los demás pozos y hacer poder hacer la extracción del agua. De modo pues que esta ley proyecto, esta ley programa de la cual está trabajando Un Nuevo Tiempo y que va a presentar nuestro diputado Luis Stefanelli, pretende atacar el tema del agua como un problema inmediato para solucionar, como una estrategia inmediata para solucionar a futuro el problema que hoy estamos teniendo, desde el proceso de la inversión para atender la situación hídrica del país, para que nunca más el Estado Falcón pase por lo que hoy está pasando, nunca más, porque con planificación,
con un buen, con el buen manejo de la inversión presupuestaria que haga el Estado, podemos solucionar el problema. Que se invierta para terminar los embalses que tanto anunció la gobernadora, que están en construcción y que no se han terminado, como el caso del embalse Matícora, que aún no se ha terminado. Terminar el embalse Matícora, que ya no va a servir para darle agua al occidente y a Paraguaná, sino solamente al occidente del país, del Estado. Eso. Revisión, hacer exploración para los pozos que tenemos para extraer el agua que necesitamos de allí. Y eso significa que hay que hacer una gran planificación estratégica para atender el tema, y sobre eso ya un nuevo tiempo está montado para darle dimensión a una solución posible al problema que hoy estamos atravesando. Sí. De modo pues que aquí lo que es importante es que tú asumas el compromiso que tienes. Un nuevo tiempo no está en gobierno, tenemos al diputado allí y está haciendo su trabajo, presentando el nombre de la Mesa de la Unidad, obviamente, un conjunto de acciones que permitan obtener el país que queremos y el Estado que queremos, porque un nuevo tiempo también tiene un proyecto para este Estado, y ese proyecto también atiende el tema del sistema hídrico, porque es interesantísimo, está muy correlacionado con las actividades que creemos que es el desarrollo de un Falcón grande, el desarrollo de un Falcón potencia en turismo, y si no tienes algo que ofrecerle a tus turistas. Eso es correcto. Bien, es bueno recordar, amigos televidentes, ¿no?, una anécdota cuando al señor, creo que Franklin Delano Roosevelt, se le planteó que por allá, por la parte de Las Vegas, creo que Texas, algo así, que había que hacer unos trabajos para represar las aguas, y el planteamiento que le llevaron era que dentro de 100 años no habría agua. Y la respuesta que él dio, bueno, ¿qué estamos esperando para empezar? Eso determina un poco la visión, la previsión histórica, oportuna, el sentido de la responsabilidad de alguien que de verdad quiere su país. Por eso ese país tiene esas dimensiones, tiene esa gran capacidad de trabajo, ese sentido de la responsabilidad, porque cada quien siente la patria en sí mismo y lo asume responsablemente, no como otros que lo que quieren es chuparla, es otra cosa. Bien, también es bueno recordar, amigos televidentes, porque es bueno entender de que el gobernante no es la magia. Yo creo que Rómulo decía, Rómulo Betancourt, él decía de que los militares querían el poder porque el Estado era inmensamente rico y sin control. El control es la ley, que es lo que se está haciendo precisamente, elaborar leyes que permitan ayudar al funcionario a darle salida, cauce a las ideas y que éstas se plasmen en proyectos perfectamente realizables. Lo que te permite actuar a ti es la ley. O sea, no se puede actuar a la buena de Dios, a la deriva, con la buena voluntad. Tiene que haber un marco legal de actuación para que usted asuma las responsabilidades y que esas responsabilidades tengan resultados, que es un poco lo que se está haciendo. Exacto. Entonces, por eso es importante a veces elegimos diputados, más a veces para tener una investidura y resguardarle su aspiración futura. ¿Qué opinas de eso? Bueno, ciertamente, imagínate, el principio de la legalidad, que es el principio fundamental para el ejercicio de la función pública, nada que no esté previsto en la ley es válido, pues. Sí. Todo encaminado en lo que nos dice la ley, y el principio de la legalidad, que es en primera parte un principio regulador de la función del Estado, sí, y regulador del poder e incluso del Estado, que usted somete, bueno, tienes el poder de hacer, pero no como tú quieras hacerlo, sino como te lo estamos estableciendo en la norma. Así es. Y es lo que tú nos decías, hablar cuando hablabas en el principio del programa, pues es importantísimo que podamos elegir gente que sepa dónde está parada, que sepa qué va a hacer. Un diputado tiene que saber que tiene que ser conocedor del derecho, tiene que ser, o por lo menos tener un asesor que le dé las herramientas necesarias para que pueda hacer propuestas válidas, sólidas, interesantes para el desarrollo del sector que lo eligió, pues. A veces vemos diputados que, bueno, la experiencia legislativa pasada, por ejemplo, una experiencia triste que solamente se legisló, es más que ni legislaron porque les dieron la posibilidad, se despojaron del derecho de legislar para dárselo al presidente de la República con todas estas habilitantes que recibió el expresidente Chávez y que pretendieron en primera instancia dársela a Maduro y que se las otorgaron a través del decreto de emergencia, por el cual hoy está gobernando Maduro. Sin embargo, la Asamblea le negó eso. Porque recuerda que lamentablemente hoy tenemos, y te lo digo hasta con cierta pasión, pues, tenemos una asamblea de primera línea, tenemos diputados de la mesa democrática que son
diputados de altura, dentro de los cuales está nuestro diputado Luis Estefanelli, que ha sido considerado uno de los mejores diputados de la sentencia legislativa de este periodo, que apenas lleva 6 meses, como aproximadamente 6 meses. Y vemos cómo tenemos de altura funcionarios, diputados en nuestra asamblea que están dando una batalla interesantísima, y vemos tristemente cómo tenemos a un DCJ arrodillado al poder nacional, arrodillado a los deseos del presidente y de su partido de gobierno, desvirtuando toda la esencia del derecho, y que pues penosamente vemos resultados de las decisiones que ha tomado la Sala Constitucional, que yo digo que es una sala inconstitucional, porque todas las decisiones que ha venido erogando, que ha venido y sacando, han sido decisiones que son contrarias a la norma, contrarias a la Constitución, despojando incluso de las facultades propias de la esencia medular de la Asamblea Nacional, que es su capacidad de legislar, lo puedes imaginar. Sí, fíjense, ¿no? La Constitución recoge en su articulado algo que tiene que ver con esto de que toda autoridad usurpada es nula de toda nulidad. Igualmente que los actos que se deriven de una ley, de una autoridad que no esté legítimamente investida, sus actos son írritos. Pero hemos visto cómo este tribunal, no sé si accidental, no sé cómo llamarlo, ha venido incluso abrogándose el poder, la condición y la cualidad del poder constituyente que somos nosotros, que no se le hemos dado. El ciudadano, cuando vota a favor de un diputado, delegó su voluntad del poder constituyente a favor de ese ciudadano que está en un parlamento para debatir en ideas, en su conjunto, cuestiones que tengan que ver con los derechos, con el desarrollo del país, en su conjunto, no individualmente, porque no hay monarquía, sino una democracia, y la democracia se caracteriza precisamente por el imperio de la ley, que no es más prácticamente que los actos consensuados. De regreso, vamos a tocar un poco este tema con cierta amplitud con nuestro invitado Giancarlo Guerrero. Ya volvemos.